La planificación de la boda fue una pesadilla desde el primer día. Sofía tenía opiniones sobre todo: las flores, la música, la lista de invitados y especialmente mi papel en la ceremonia. Creo que sería mejor si Dolores mantiene un perfil bajo, le dijo a Miguel a mi alcance. Después de todo, ella realmente no entiende de networking profesional. ¿Networking profesional? Como si no hubiera pasado 30 años construyendo relaciones en mi propio campo. Pero me mordí la lengua porque Miguel era feliz. Mi chico, mi único hijo, resplandecía cada vez que la miraba. Y si Sofía lo hacía feliz, entonces encontraría la manera de hacer las paces con su actitud. Lo que no esperaba era que utilizara la reunión más grande de nuestra familia como una oportunidad para humillarme públicamente. De pie en aquel salón, viendo cómo cambiaba la cara de su jefe al procesar sus palabras, me di cuenta de algo importante. El juego acababa de empezar. Las cejas del señor Torres se dispararon tan rápido que casi desaparecieron en su línea de cabello en retroceso. Era un hombre delgado de unos 50 años, del tipo que probablemente cuenta las calorías y corre maratones los fines de semana. Su apretón de manos fue firme pero breve, como si ya estuviera calculando lo rápido que podría escapar de esta conversación. ¿En paro?, repitió, mirando alternativamente a Sofía y a mí. Ya veo. Casi podía oír la vuelta de la victoria interna de Sofía. Me había pintado con éxito como la vergüenza de la familia frente a su jefe. Probablemente pensó que la haría quedar mejor en comparación. Lo que no sabía era que yo había estado observando su actuación toda la noche, catalogando cada pequeño juego de poder, cada sutil menosprecio. Y lo que definitivamente no sabía era quién era yo en realidad. Bueno, dije, ofreciendo mi sonrisa más abuela. Supongo que esa es una forma de verlo. El agarre de Sofía en mi brazo se apretó. Quería que me desvaneciera en el fondo ahora que había dejado claro su punto, pero yo no estaba del todo lista para desaparecer. Dígame, señor Torres, ¿cómo está encontrando los desafíos en su industria estos días? Su rostro se iluminó ligeramente. Oh, ya sabe cómo es. La competencia es feroz. Todo el mundo piensa que puede hacer marketing ahora con las redes sociales y todo eso. Constantemente tenemos que demostrar nuestro valor a los clientes. Eso debe ser especialmente difícil cuando se trata con competidores más grandes, dije pensativamente. Empresas con más recursos, mejores conexiones. La cabeza de Sofía se giró hacia mí, probablemente preguntándose cómo la fracasada en paro sabía algo sobre la competencia empresarial. El señor Torres asintió con entusiasmo. Exacto, hay una empresa, Valles y Compañía. Llevan años comiéndose el mercado, una base de clientes masiva, una reputación increíble. Se supone que su directora general es una especie de genio, aunque nadie parece saber mucho sobre ella personalmente. Una persona muy reservada. La ironía era tan deliciosa que casi me río a carcajadas. En cambio, solo sonreí y dije, ¡qué fascinante! Sofía nos miraba con creciente confusión, probablemente preguntándose cómo su suegra fracasada se mantenía en una conversación de negocios con su jefe. La banda empezó a tocar por fin, y Miguel llevó a Sofía a la pista para su primer baile como marido y mujer. Observé desde mi mesa, sorbiendo una copa de champán que se había quedado sin gas hacía 20 minutos. La feliz pareja se veía perfecta junta, él con su smoking negro clásico, ella con un vestido que probablemente costaba más que el coche de algunas personas. Pero la perfección tiene una forma de ocultar grietas, y yo empezaba a verlas por todas partes. Es encantadora, dijo la señora Patterson, la anciana sentada a mi lado. Al parecer, había sido la profesora de parvulario de Sofía, aunque Sofía apenas la había reconocido durante la línea de recepción. Aunque tengo que decir que ha cambiado bastante desde que tenía 5 años. La gente crece, respondí diplomáticamente. Aunque pensaba que algunas personas crecen para convertirse exactamente en quienes siempre fueron, solo que con un mejor vocabulario. Por supuesto, querida, es solo que... La señora Patterson se inclinó más cerca,
bajando la voz. Solía ser una niña tan generosa, siempre asegurándose de que los otros niños tuvieran suficientes lápices de colores, defendiendo a los tímidos de los matones. A veces me pregunto qué pasa con esa amabilidad a medida que envejecemos. Miré a Sofía, que se reía de algo que Miguel le había susurrado al oído. Por un momento, pareció genuinamente feliz, y casi pude ver a la niña de 5 años que compartía sus lápices de colores. Luego la canción terminó, e inmediatamente empezó a escanear la sala, probablemente buscando a gente más importante con la que hacer networking en la recepción de su propia boda. Fue entonces cuando la vi dirigirse directamente a la mesa de los Herrera. Roberto Herrera era dueño de la mayor empresa de construcción del estado, y su esposa, Margarita, formaba parte de la mitad de las juntas benéficas de la ciudad. Sofía había hecho sus deberes. Sabía exactamente quién importaba en esa sala y lo estaba trabajando como si fuera una conferencia profesional. Me disculpé con la señora Patterson y decidí empolvarme la nariz. Pero en lugar de dirigirme al baño, me deslicé hacia la terraza exterior del hotel. La noche de septiembre era perfecta. Lo suficientemente fresca para mi chal, pero lo suficientemente cálida para estar cómoda. Necesitaba un momento para pensar, para procesar lo que acababa de pasar y decidir cómo manejarlo. Fue entonces cuando oí voces a la vuelta de la esquina. La voz de Sofía, específicamente, hablando con alguien por teléfono. No, mamá. Salió perfecto. Me aseguré de que Torres sepa que no soy como esta gente de pueblo, especialmente la suegra. Deberías haber visto su cara cuando le hablé de ella. Una pausa, y luego una risa. Confía en mí. Después de esta noche, me verá como la profesional de esta familia. Me quedé en esa terraza otros 10 minutos, escuchando a Sofía hacer 2 llamadas más. Una a alguien a quien llamó Cielo, lo cual era interesante ya que acababa de casarse con mi hijo, y otra a su hermana, repitiendo la misma historia de cómo me había menospreciado con éxito frente a su jefe. Cada repetición se volvía más elaborada, convirtiéndome de en paro a básicamente inempleable, y a un poco patética, la verdad. Lo que pasa con escuchar a escondidas es que te cambia. No por lo que aprendes de otras personas, sino por lo que aprendes de ti misma. De pie en la sombra, escuchando a la nueva esposa de mi hijo destrozarme por deporte, me di cuenta de que llevaba meses interpretando un papel. La suegra complaciente, la mujer que no quería causar problemas, la perdedora amable que se haría a un lado por la nueva generación. Pero esa mujer era una ficción, y la ficción, como sabe cualquier buen narrador, solo funciona si todos están de acuerdo en creerla. Cuando finalmente volví a la recepción, ya se había cortado la tarta y la multitud empezaba a dispersarse. Los parientes mayores se excusaban, alegando horas tempranas de acostarse y largos viajes a casa. Encontré a Miguel en la barra, aflojándose la corbata y con un aspecto agradablemente agotado. «Mamá, ahí estás. Te estaba buscando. Sofía quería presentarte a más amigos suyos del trabajo». «Qué detalle por su parte», dije, aceptando la copa de vino que me ofreció. Aunque creo que ya he conocido a suficientes de sus colegas por una noche. Miguel frunció el ceño ligeramente. «¿Está todo bien? Pareces diferente, chico listo. Siempre había sido capaz de leer mi estado de ánimo, incluso de niño». «Solo estoy cansada, cariño. Ha sido un gran día». Le di una palmadita en la mejilla, maravillándome de lo mucho que se parecía a su padre a esa edad. «Tu boda fue preciosa. Sofía estaba deslumbrante. Lo estaba, ¿verdad?» Su rostro se iluminó como siempre que hablaba de ella. «Me alegro mucho de que os llevéis tan bien». Sin. Se iluminó como siempre que hablaba de ella. «Me alegro mucho de que os llevéis tan bien. Significa todo para mí». ¿Llevarnos bien? Si él supiera lo que su sonrojada novia había dicho de mí hacía apenas una hora. Pero este no era el momento ni el lugar para esa conversación.
Era el día de su boda, y yo no sería quien se lo arruinara. Por supuesto que sí, mentí con suavidad. Ahora es parte de la familia. Y fue entonces cuando se me ocurrió, la solución perfecta y elegante a mi problema con Sofía. Ahora era parte de la familia, lo que significaba que era mi responsabilidad. Y yo me tomo mis responsabilidades muy en serio. El lunes por la mañana, después de la boda, me senté en el despacho de mi casa con mi primera taza de café y un bloc de notas lleno de apuntes. Sofía había cometido un error crítico en su pequeña actuación en la recepción. Había asumido que yo era exactamente lo que aparentaba, una mujer jubilada de cierta edad sin conexiones profesionales actuales. Pero las suposiciones, como había aprendido en 30 años de negocios, son peligrosas. Cogí el teléfono y marqué un número familiar. Patricia, soy Dolores Valles. Espero que hayas disfrutado de tu fin de semana libre. Sí, la boda fue encantadora. Gracias por preguntar. Escucha, necesito que organices una reunión con el equipo de cuentas de Torres para esta tarde. Y Patricia, asegúrate de que todo el mundo entienda que esto es confidencial hasta que yo decida cómo proceder. Patricia Martínez había sido mi asistente ejecutiva durante 12 años. Sabía exactamente lo que significaba ese tono en mi voz. Alguien iba a tener un día malísimo, y yo iba a disfrutar de cada minuto. Para el martes tenía un expediente completo sobre Sofía Pérez. Su historial laboral, sus expedientes académicos, su informe de crédito, incluso sus publicaciones en redes sociales de los últimos 5 años. La información es poder, y siempre he creído en estar completamente preparada antes de tomar decisiones importantes. Lo que encontré fue fascinante. Sofía llevaba 3 años en Torres y Asociados, empezando como coordinadora de cuentas junior y ascendiendo a gerente de cuentas. Sus evaluaciones de rendimiento eran sólidas, pero no espectaculares. Era competente, fiable y ambiciosa. Exactamente el tipo de empleada que hace un buen trabajo, pero que nunca cambiaría el mundo. Más interesantes eran sus publicaciones en redes sociales. Fotos en Instagram de restaurantes caros con pies de fotos sobre cenas de clientes que ocurrían en fines de semana. Registros en Facebook en hoteles de lujo durante lo que deberían haber sido viajes de negocios. Y publicaciones en LinkedIn sobre eventos de networking que parecían sospechosamente fotos de vacaciones. Pero la verdadera mina de oro eran sus informes de gastos. El equipo de Patricia había sido muy minucioso. 3 años de cargos cuestionables, interpretaciones creativas de los gastos de empresa y recibos que no cuadraban del todo. Nada delictivo, exactamente. Pero definitivamente no el tipo de juicio financiero que esperarías de alguien en su posición. Me recliné en mi silla y sonreí. Sofía había cometido el clásico error de subestimar a su oponente. Había visto a una mujer de pelo canoso con un vestido conservador y había asumido que estaba tratando con la abuela de alguien. Bueno, estaba tratando con la abuela de alguien, solo que no se había molestado en averiguar de quién era abuela yo. Para el miércoles había tomado mi decisión. Llamé a Patricia y le pedí que programara una reunión con el señor Torres para el jueves por la tarde. Dile que es sobre el futuro de la relación de su empresa con Valles y compañía. Y Patricia, asegúrate de que Sofía Valles ahora, esté incluida en la reunión. El jueves llegó gris y lluvioso, el tipo de tiempo que hace que todo el mundo quiera volver a meterse en la cama. Pero yo estaba despierta antes del amanecer, seleccionando mi atuendo con el mismo cuidado que un general podría elegir sus armas para la batalla. Me decidí por mi traje de chaqueta azul marino, el que llevé a mi primera reunión de la junta directiva hace 25 años, combinado con el collar de perlas que el padre de Miguel me regaló en nuestro 10º aniversario. Profesional, autoritario, inequívocamente al mando. La oficina de Torres y Asociados era exactamente lo que esperaba. Todo cristal y cromo, con pósteres motivacionales sobre sinergia y pensar fuera de la caja. El recepcionista, un joven con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa nerviosa,
anunció mi llegada con el tipo de reverencia que normalmente se reserva para los dignatarios visitantes. «La señora Valles está aquí para su cita con el señor Torres», dijo a través de su auricular, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa radiante. «Estará con usted enseguida. ¿Le apetece algo? ¿Café? ¿Agua?» «Solo un café, solo», dije, sentándome en una de sus incómodas sillas modernas. La sala de espera me ofrecía una vista perfecta de la oficina, donde pude ver a Sofía en su escritorio, tecleando furiosamente en su ordenador. Llevaba una chaqueta roja llamativa y el pelo recogido en un peinado que probablemente le llevó 1 hora perfeccionar. La Sofía profesional, lista para impresionar. Aún no me había visto, lo cual era perfecto. Quería el elemento sorpresa. El señor Torres apareció exactamente a las 2, flanqueado por otros 2 ejecutivos que no reconocí, y, cerrando la comitiva, Sofía. Se detuvo en seco cuando me vio, su rostro pasando por la confusión, el reconocimiento y algo que podría haber sido pánico. «Señora Valles», dijo el señor Torres, extendiendo la mano con una cálida sonrisa. «Muchas gracias por venir. Debo decir que, cuando su asistente llamó, todos estábamos muy entusiasmados con la posibilidad de trabajar con Valles y compañía». El rostro de Sofía se había puesto pálido. Me miraba como si yo acabara de atravesar una pared. «El placer es mío», dije amablemente, estrechándole la mano. Aunque debería mencionar que es señorita Valles. Y antes de empezar, creo que hay algo que debemos discutir sobre una de sus empleadas. La sala de conferencias se quedó tan silenciosa que se podría haber oído caer un alfiler sobre la pulida mesa de caoba. Sofía había pasado de pálida a verde, y empezaba a preocuparme que pudiera desmayarse. El señor Torres, mientras tanto, nos miraba con la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha entrado en un campo de minas. «Lo siento», dijo lentamente, «pero creo que puede haber alguna confusión. Esta es Sofía Valles, una de nuestras gerentes de cuentas. Se acaba de casar este fin de semana. Y usted es Dolores Valles», dije amablemente, «la nueva suegra de Sofía y la directora general de Valles y compañía». Dejé que eso calara durante exactamente 3 segundos antes de continuar. La misma Valles y compañía que su empresa ha estado intentando conseguir como cliente durante los últimos 18 meses. Sofía emitió un sonido que estaba entre un jadeo y un gemido. Los otros 2 ejecutivos, que ahora me di cuenta de que probablemente habían sido traídos para ayudar en la presentación a Valles y compañía, me miraban como si acabara de anunciar que era de Marte. «Pero en la boda», balbuceó el señor Torres. «Sofía dijo que usted estaba en paro. La llamó». Se interrumpió, aparentemente dándose cuenta de que repetir las palabras exactas de su empleada podría no ser el movimiento más sabio de su carrera. «Una fracasada», terminé amablemente. «Sí, lo recuerdo», junto con otras descripciones pintorescas, todas dichas con gran entusiasmo frente a sus colegas y mi familia. Abrí mi maletín y saqué una carpeta, lo que nos lleva a la verdadera razón por la que estoy aquí hoy. Sofía finalmente encontró su voz. «Dolores, ¿puedo explicarlo? Solo estaba... Fueron los nervios de la boda, ya sabes. No quise decir...» «Oh, pero sí quisiste decirlo», dije suavemente. «De hecho, lo dijiste con tanta convicción que llamaste a tu madre inmediatamente después para presumir de cómo me habías puesto en mi sitio. Luego a tu hermana y luego a alguien a quien llamaste cielo, lo que fue particularmente interesante, ya que acababas de casarte con mi hijo». El color desapareció del rostro del señor Torres. Empezaba a entender que esto no era solo por sentimientos heridos. Se trataba de la relación de su empresa con su cliente potencial más importante. «Quizás», continué, abriendo la carpeta y extendiendo su contenido sobre la mesa de conferencias, «deberíamos discutir el rendimiento de Sofía como empleada antes de hablar de las necesidades comerciales de Valles y compañía». Los documentos hicieron un satisfactorio crujido mientras los ordenaba. Informes de gastos, recibos
evaluaciones de rendimiento, capturas de pantalla de redes sociales. 3 años de la vida profesional de Sofía al descubierto. Los ojos del señor Torres se abrieron como platos mientras escaneaba los papeles. Estos son documentos internos de la empresa. Como investigación previa, dije simplemente. Cuando alguien me humilla públicamente, me gusta entender con quién estoy tratando, y lo que encontré fue bastante esclarecedor. Señalé un informe de gastos en particular. Este recibo de restaurante del pasado marzo, por ejemplo. Sofía afirmó que era una cena de clientes, pero según los registros de reserva, en realidad era su fiesta de cumpleaños con 8 de sus amigos de la universidad. Las manos de Sofía temblaban ahora. Debe haber algún error. O esta estancia de hotel en Marbella el pasado junio, continué, ignorando sus protestas. Facturada como una conferencia de negocios, pero notablemente similar a las fotos de vacaciones que publicó en Instagram el mismo fin de semana. Esas en las que lleva un bikini junto a la piscina, no asistiendo a seminarios. Una de las otras ejecutivas, una mujer de unos 40 años con ojos agudos, se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que Sofía ha estado falsificando informes de gastos? No estoy sugiriendo nada, respondí. Simplemente presento hechos y les permito sacar sus propias conclusiones. Saqué otro documento. Este es el perfil de LinkedIn de Sofía de la semana pasada. Fíjense cómo se describe a sí misma como alta dirección y responsable clave de decisiones en Torres y Asociados. Una inflación de cargo interesante para una gerente de cuentas. ¿No creen? El señor Torres estaba prácticamente sudando. Obviamente, nunca había mirado de cerca la presencia de Sofía en las redes sociales, y lo que estaba viendo no pintaba una imagen halagadora ni de su juicio ni de su honestidad. Ahora, dije, cerrando la carpeta con un chasquido, hablemos de las necesidades comerciales de Valles y compañía. Estamos buscando un socio de marketing para nuestra expansión en los mercados del sur. El contrato tendría un valor aproximado de 12 millones de euros en 3 años. La sala se quedó en silencio absoluto. 12 millones de euros era probablemente más de lo que Torres y Asociados facturaba en total anualmente. 12 millones, repitió el señor Torres débilmente. Parecía un hombre al que le acababan de ofrecer un salvavidas y una soga al mismo tiempo. La oportunidad de negocio era enorme, pero la presencia de Sofía en la sala le impedía pensar con claridad. Por supuesto, continué conversacionalmente, Valles y compañía tiene estándares muy estrictos en lo que respecta a la ética empresarial. Hemos descubierto que las empresas con prácticas internas cuestionables tienden a llevar esas mismas actitudes a sus relaciones con los clientes. Hice un gesto hacia los documentos todavía extendidos sobre la mesa. Simplemente no podemos permitirnos trabajar con organizaciones que no comparten nuestros valores. Sofía se levantó de repente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Esto es ridículo. No puedes hacerme esto por un tonto malentendido en una boda». La miré con la misma expresión que podría usar para examinar algo desagradable en la suela de mi zapato. ¿Un tonto malentendido? Sofía, me humillaste públicamente en la boda de mi hijo y luego te jactaste de ello ante varias personas. Has estado inflando tu título de trabajo, abultando tus informes de gastos y aparentemente manteniendo relaciones que tu nuevo marido podría encontrar preocupantes. ¿Qué relaciones?, espetó, y luego pareció desear poder retirar sus palabras. El cielo al que llamaste después de la boda, dije suavemente. Aquel al que le contaste cómo habías manejado a tu nueva suegra. Estoy segura de que a Miguel le fascinaría conocer esa conversación. El señor Torres carraspeó. Quizás deberíamos tomar un breve receso para que todos tengan la oportunidad de procesar esta información. En realidad, dije, levantándome y recogiendo mis documentos. Creo que hemos terminado aquí.
Señor Torres, tiene algunas decisiones que tomar sobre su empleada y el futuro de su empresa. Me pondré en contacto la próxima semana para discutir si Valles y compañía seguirá adelante con esta asociación. Caminé hacia la puerta y luego me volví. Y Sofía, quizá quieras actualizar tu perfil de LinkedIn. Tengo la sensación de que la descripción de tu puesto está a punto de volverse mucho más precisa. La llamada llegó a las 7:30 de esa tarde, mientras disfrutaba de una copa de vino en mi patio trasero. El nombre de Miguel apareció en la pantalla de mi teléfono y casi podía sentir el pánico irradiando a través del dispositivo antes incluso de contestar. «Mamá, ¿qué demonios has hecho?». Tomé un sorbo de vino y observé a un cardenal posarse en mi comedero para pájaros. «Hola, cariño, ¿qué tal el primer día de vuelta de la luna de miel?». «No me vengas con hola, cariño. Sofía ha vuelto a casa llorando. Dice que la has despedido». «Yo no he despedido a nadie», dije con sinceridad. «Simplemente tuve una reunión de negocios con su empleador. Una reunión de negocios en la que apareciste como la directora general de alguna empresa y la emboscaste». «Valles y compañía no es alguna empresa, Miguel. Es la empresa que he estado dirigiendo durante los últimos 15 años. La empresa que te pagó la universidad y la carrera de Derecho. La empresa que compró tu primera casa y tu primer coche». Mantuve mi voz nivelada, aunque sentía la ira crecer en mi pecho. La empresa sobre la que tu mujer nunca se molestó en preguntar. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz baja, ¿eres la directora general de Valles y compañía? Lo he sido desde que murió tu padre. Mantuve nuestro apellido en la puerta porque también era su sueño. Pero sí, la he estado dirigiendo todo este tiempo. Pero nunca lo dijiste. Quiero decir, nunca hablabas del trabajo. Porque nunca preguntaste, dije suavemente. Y porque quería que tuvieras éxito por tus propios méritos, no porque la gente supiera que eras mi hijo. Hice una pausa. Algo que a tu mujer le habría venido bien entender antes de decidir llamarme públicamente fracasada. Otro largo silencio. Me contó lo que dijo en la boda. Se siente fatal por ello. Estoy segura de que sí, especialmente ahora que sabe quién soy. Mamá, por favor, cometió un error, pero es mi mujer. ¿No podemos encontrar alguna forma de arreglar esto? Esa era la pregunta que había estado temiendo. Porque la verdad era que podía arreglar esto con una llamada. Podía hacer que Torres y Asociados ignorara los gastos cuestionables de Sofía y su perfil de LinkedIn inflado. Podía darles el contrato de 12 millones de euros y fingir que nada de esto había pasado. Pero eso no le enseñaría nada a Sofía. Y, lo que es más importante, no protegería a mi hijo de la mujer con la que se había casado. «Miguel», dije con cuidado, ¿qué te contó exactamente Sofía sobre por qué perdió su trabajo? El silencio se alargó lo suficiente como para que empezara a preguntarme si se había cortado la llamada. Luego, la voz de Miguel volvió, más débil que antes. Dijo que fuiste vengativa, que no pudiste soportar una pequeña broma en la boda, así que usaste tus conexiones de negocios para destruir su carrera. Cerré los ojos y conté hasta 10. Sofía no había aprendido nada de nuestro encuentro. Incluso enfrentada a las consecuencias de sus actos, seguía haciéndose la víctima. ¿Y qué piensas tú de esa explicación? Creo. Hizo una pausa, y casi pude oírlo eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que seguramente hay más en esta historia. La hay. Tu mujer ha estado falsificando informes de gastos durante 3 años. Ha estado inflando su título de trabajo en redes profesionales. Y ha estado manteniendo lo que parece ser una relación romántica con alguien a quien llama Cielo. Alguien a quien llamó inmediatamente después de nuestra boda para discutir cómo me había manejado. El sonido que hizo Miguel fue algo entre un jadeo y un gemido. Eso no puede ser verdad. Tengo documentación, cariño. Registros de llamadas, publicaciones en redes sociales, informes de gastos. No fabriqué pruebas. Simplemente recopilé lo que ya estaba allí. ¿Por qué no me dijiste esto antes de la reunión con su jefe? Esa era la pregunta que esperaba que no hiciera, porque la respuesta revelaba algo de mí, de lo que no estaba particularmente orgullosa.
porque quería que tuviera la oportunidad de sincerarse por sí misma. Quería ver si asumiría la responsabilidad de sus actos o si continuaría mintiendo y manipulando. ¿Y eligió mentir? Lo hizo. Incluso cuando se le presentaron las pruebas, culpó a todos excepto a sí misma. Oí la voz de Sofía de fondo, estridente y exigente. La voz de Miguel se volvió ahogada mientras tapaba el teléfono, pero aún pude distinguir fragmentos de su discusión. Ella insistiendo en que yo era vengativa y cruel. Él preguntando por los informes de gastos y las llamadas. Ella afirmando que todo se había sacado de contexto. Cuando Miguel volvió a la línea, su voz era diferente, cansada, más vieja. Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre. ¿Planeaste esto? Todo el asunto. Dejar que se pusiera en ridículo en la boda, investigar sus antecedentes, organizar esa reunión. Orquestaste todo esto. Miré mi jardín, donde la luz del atardecer lo teñía todo de dorado. 30 años construyendo un negocio me habían enseñado que a veces las batallas más importantes no se ganan con una confrontación directa, sino con paciencia y preparación. No planeé que tu mujer me llamara fracasada en tu boda, Miguel. Pero una vez que lo hizo, sí, planeé mi respuesta con mucho cuidado. ¿Y ahora ha perdido su trabajo? Y Torres y Asociados probablemente no conseguirá tu contrato. En realidad, dije, permitiéndome una pequeña sonrisa, llamé al señor Torres esta tarde. Valles y compañía seguirá adelante con la asociación. Su empresa obtendrá el contrato y usarán los ingresos para contratar a mejores empleados con estándares éticos más sólidos. Y Sofía, eso es entre ella y su antiguo empleador, aunque entiendo que recibirá una excelente carta de recomendación que reflejará con precisión sus 3 años de servicio. Miguel se quedó en silencio tanto tiempo que empecé a preocuparme por él. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Me he casado con alguien que no conozco de verdad, ¿verdad? Se me rompió un poco el corazón por él. Te casaste con alguien que pensabas que conocías. A veces es lo mismo y a veces no. La pregunta ahora es ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? Después de colgar, me senté en mi patio hasta que salieron las estrellas. Sofía se recuperaría. La gente como ella siempre lo hace. Encontraría otro trabajo, probablemente en una empresa que no hiciera comprobaciones de antecedentes tan exhaustivas. Incluso podría aprender algo de esta experiencia, aunque lo dudaba. Pero Miguel estaría bien, era más fuerte de lo que creía y más listo de lo que Sofía le había dado crédito. Y ahora tenía toda la información que necesitaba para tomar sus propias decisiones sobre su matrimonio y su futuro. En cuanto a mí, bueno, yo también había aprendido algo. Había aprendido que después de 30 años de ser diplomática y complaciente, a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser el felpudo de nadie. Incluso si eso significa que tu hijo tenga que enfrentarse a algunas duras verdades sobre la mujer con la que se casó. Especialmente entonces, gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz es importante.